Recording Sí, is no. on. Bueno, ya en otras presentaciones les he contado sobre las principales características de la literatura científica que todo interesado en interactuar con este tipo de información debe conocer. En la sesión anterior les platiqué de los metadatos y les contaba que es información asociada a los documentos, a la bibliografía, a los objetos que forman parte de los artículos científicos que me permiten entender cómo se generó, es decir, que describen el contenido y las características del objeto, que pueden ser administrativos, que pueden ser estructurales. Bueno, dentro de los metadatos existen diferentes elementos que le van a dar sentido a la información. Una de las condiciones de los metadatos es que deben ser estandarizados y deben cumplir con condiciones específicas. Em, la clasificación de muchos tipos de identificadores e información controlada que se utilizan dentro de los metadatos se pueden conocer como especificaciones. En general, una especificación es un tipo de información establecido como por una comunidad determinada que me va a permitir establecer homogeneización dentro de la información. Dentro de las especificaciones pueden existir varios tipos, en general, 3 son los más comunes, que son las normas, los estándares y los identificadores. Todos ellos son resultado de un juicioso análisis y criterios que permiten describir teóricamente lo que se va a utilizar, pero que también tienen una utilidad práctica muy importante. Es importante mencionar que estas normas, estos estándares y estos identificadores no solamente sirven para que se entienda la información, tienen una dimensión tecnológica que permite que la información sea procesable más fácilmente. A ver, cuando decimos que los metadatos permiten describir, administrar y estructurar la información, no estamos hablando únicamente de que esto sea posible solamente para los humanos. Claro que los metadatos están hechos para que los humanos los podamos leer en lenguaje natural, pero también funcionan automáticamente y pueden ser procesados por lenguaje máquina, de tal manera que existe software que permite procesarlos para, por ejemplo, generar referencias y citas, para cuantificar información, para extraer información, para clasificar información, para buscar información. Entonces, estas especificaciones, aunque tienen un nivel de estandarizado, también tienen un nivel estructural que permite que la información pueda ser procesada. Y no solo eso, sino que sea interoperable, de tal manera que si yo tengo un conjunto de metadatos sobre referencias bibliográficas, utilizo los estándares adecuados, por ejemplo, el formato RIS o el formato BibTeX, para que esta información pueda ser transferible entre softwares de gestores de bibliografía. Entonces, estas cosas las vamos a ir viendo durante todas las clases posteriores con más detalle. Bueno, aquí hay algunas especificaciones de una de las ontologías SPAR que se llama Fabio. Eh, ya les he presentado algo sobre esta ontología, la vamos a usar mucho en la clase, y entonces aquí hay algunas especificaciones que son utilizadas dentro de la literatura y pues bueno, les voy a ir platicando de muchas otras. Dentro de los estándares, los más utilizados
en bibliografía son ISSN y ICBN para revistas y libros, para objetos académicos digitales es el DOI, para los autores es ORCID, para organizaciones está GRID, y estos metadatos se pueden combinar y se pueden integrar. Por ejemplo, un solo libro, este ejemplo es el libro muy utilizado para genética, el Genes, y aunque tiene su ISBN, que es su identificador único en el formato de la versión 10 y en el formato de la versión 13 para la versión impresa o electrónica, también lo puede tener. Tenemos el identificador de este libro en la base de datos de Amazon, el identificador de este libro en el NIH, el identificador de este libro en la Biblioteca del Congreso, la clasificación de este libro en la Dirección General de las Bibliotecas de la UNAM y la dirección de este libro en Google, en los libros de Google. De tal manera que están conviviendo muchos identificadores en un solo lugar. Cuando yo puedo ser capaz de ligar identificadores perfectamente estructurados, a esto se le llama linked data o datos enlazados, de tal manera que si tienen estándares, están bien estructurados y funcionan como identificadores asociados a un enlace, entonces puedo a partir de uno ligarlo a otros. Una base de datos que me permite guardar todos estos identificadores para un solo objeto es Wikidata, esa base de datos del Internet que nos gusta mucho en el laboratorio, seguramente se las presentaremos pronto. Bueno, además de los identificadores, otro metadato importante en la bibliografía es el tipo de acceso, si el documento está en acceso completo o en acceso restringido. Aquí les presento una liga para acceder a todas las revistas de acceso abierto, también está la de los libros de acceso abierto, todas esas herramientas las pueden consultar. Les recuerdo aquí en el tablero de investigación. Entonces, mucha de la información que está en las presentaciones también está integrada en ese tablero para que ustedes puedan ir y venir. Entonces, este video a ustedes les puede servir como introducción, luego pueden ir al tablero, revisar las herramientas, luego regresar al video, etcétera, de tal manera que aquí también tenemos información enlazada. En este caso no es formalmente linked data, pero sí la estamos ligando de alguna manera no demasiado formal. Es importante mencionar que muchos artículos en la actualidad nacen como acceso abierto porque han sido depositados en un repositorio. Les recuerdo que la base de datos de CORE me permite identificar todos los preprints que han existido. Si el documento nació abierto y permanece abierto durante todo su proceso, pues tendrá esta etiqueta. Hay veces que el documento nace cerrado, no hay ninguna versión abierta y entonces se publica el postprint o el preprint en un repositorio, como por ejemplo PubMed Central del NIH, y entonces se obtiene una versión abierta. Les recuerdo que para eso existe un complemento para identificar si existe o no una versión abierta del documento que está precisamente en el tablero de investigación. Aquí les algunos repositorios que pueden estar ahí disponibles. Ahora estos repositorios se han reunido muy fácilmente en Core, el de la manzanita, para que ustedes lo consigan y lo puedan consultar. Y bueno, también está ahí en el tablero de StarMe. Estos son algunos ejemplos de editoriales de acceso abierto. Cuando una editorial es de acceso abierto o una revista es de acceso abierto, eso significa que todos los artículos que publican tienen acceso abierto y en muchos casos también licencia Creative Commons.
Les recuerdo que todos estos términos van a tener una presentación con explicaciones más detalladas. Gracias, nos vemos en la próxima.